todos. En la clase de hoy vamos a ocuparnos de La canción del pirata de José de Espronceda. La tesis que aquí sostenemos es que esta canción del pirata la sentimos mucho más que la pensamos. Es decir, es un poema que muchas generaciones se lo han aprendido de memoria, yo lo aprendí de memoria, lo recuerdo, y generaciones anteriores a la nuestra también en bachillerato acostumbraban a memorizar este poema. Es un poema que, este es el punto de partida, que aquí sostenemos que lo sentimos mucho, es decir, que nos causa una impresión sensible. Es un poema que por las apelaciones al mar, al pirata, a la libertad, al viento, etc., es capaz, pues eso, de inflamar esa sensación de campo abierto, de cielo abierto, de velocidad, de fuerza, de ímpetu, de un hombre indómito, el pirata, al que nadie puede reducir. O sea, si uno analiza todas estas o considera todos estos elementos, entiende que, y luego con ese magnífico estribillo que tiene la canción, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, bien, todo eso es gasolina para la sensibilidad, es un detonante para inflamar la vivencia sensible, la experiencia sensible del poema. Bien, y en ese punto reside una grandísima fortaleza o atractivo, insisto, de lo que Espronceda ha sido capaz de construir en la canción del pirata. Ahora bien, la tesis que sostenemos contra esto es que en cuanto lo pensamos, es decir, este poema en cuanto lo sometemos a un análisis crítico y a un racionalismo crítico con los contenidos del poema, que es lo que vamos a hacer hoy aquí, pues no resiste ni 5 minutos. Es decir, es un poema que desde el punto de vista de las ideas en él contenidas es tremendamente idealista. Es un poema miope, un poema papanatas, un poema que no se sostiene de ninguna de las maneras, es decir, que muestra una ignorancia sobre todo de lo que es la libertad y de lo que es el Estado. Lo que es la libertad y de lo que es el Estado. Es un poema que es resultado de la nefasta influencia del idealismo alemán en muchos países europeos y también concretamente en España. Por tanto, muy flojo, muy terriblemente infantil en cuanto a sus ideas, en cuanto al fundamento de las ideas en él objetivadas. Ahora, tremendamente poderoso si se trata de inflamar los sentidos, esa experiencia sensible del lector cuando se enfrenta al poema. Esta es la cuestión, esta es la tesis que aquí sostenemos. Fundamentalmente vamos a explicar que las grandes deficiencias del poema hay que encontrarlas en su teoría o no teoría del Estado, o sea, en la consideración de la política en este poema, esto lo vamos a analizar hoy, y en la consideración de la libertad, que el poema vincula exclusivamente al ámbito de la naturaleza, de los fenómenos naturales, etcétera, etcétera. Estos son los dos contenidos que el poema explota de una manera muy particular y que del otro lado, del lado del lector, muchas veces han desatendido. Las resonancias a la libertad y toda esa fuerza o apelación a lo sensible es capaz de nublar las entendederas de los lectores de este poema. Así es. Otra cosa es también que muchos lectores pues no dispongan ni de una teoría del Estado, ni de una idea fuerte de libertad, ni sepan ver la reducción de todo lo político a lo natural que se da en este poema. Es decir, si se te escapan estas cosas, no te enteras realmente de qué es lo que está pasando y qué es lo que se está diciendo, sobre todo, en el poema. Bien, esto es lo que vamos a ver en esta sesión, ya esta introducción ya la voy acabando, y contra esto opondremos una película de John Ford, El hombre que mató a Liberty Balance, porque en esa película de John Ford se niegan determinadas cosas, se niegan determinados elementos que tienen que ver con el nacimiento de las naciones, con la teoría del Estado. Aparentemente hay personajes que los niegan, pero la película o John Ford nos da a entender que no podemos prescindir de la violencia. La violencia que niegan muchos en el relato genésico de los Estados Unidos, John Ford no la niega, porque presenta esa base de violencia
sobre la que sustenta todo el desarrollo del derecho y de la democracia. Hay una pacificación por las armas del territorio. Y esto está ahí, en Aristóteles. La paz es el fin de la guerra, es la paz. La paz es el fin de la guerra. O sea, primero se pacifica. La guerra tiene por objeto la pacificación del territorio. Y sobre esa pacificación se construye una serie de instituciones. Esto no lo hace el pirata. En John Ford apreciamos que esto es así, aunque muchos personajes de la película quieran negar esa primera instancia de la violencia, de la pacificación del territorio por medio de las armas. Veréis que la construcción de un Estado, tiene una grandísima relación con la canción del pirata, una grandísima relación. Ya lo veremos en su momento. Veréis en su momento la íntima relación que tienen estas dos acciones. La acción criminal depredadora del pirata con la acción bélica militar de los estados. Estableceremos una relación muy interesante entre estos dos contenidos y de ahí que os ponga al final de la sesión una breve alusión a esta película de John Ford, Al hombre que mató a Liberty Valance. Bien, dicho esto, tenemos esta presentación casi terminada. Me queda simplemente avanzar un par de cosas, y es la siguiente. He dicho que en el poema hay o no hay una idea de Estado. Hay o no hay una idea de Estado. Que no la haya es significativo, o que la haya también es significativo. Y hay unas ideas de libertad. Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede algo que Jesús Maestro, en la crítica de la razón literaria, ha subrayado en numerosísimas ocasiones. Y es lo siguiente, es que los poemas, la literatura, las novelas, el teatro, no nos enseñan nada, sino que nos exigen un conocimiento. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que nosotros no vamos a aprender qué es o no es el Estado leyendo la canción del pirata, ni vamos a aprender qué es o no es la libertad leyendo la canción del pirata. La canción del pirata lo que va a hacer es retarnos, desafiar nuestro racionalismo crítico para enfrentarlo al racionalismo literario contenido en ese poema. O sea, en otras palabras, el poema te va a decir: oye, lector, tú, ¿de qué teoría del Estado dispones? Oye, lector, tú, ¿qué ideas de libertad? ¿Cuál es tu idea de libertad? Oye, lector, aquí se van a dar una serie de conflictos. ¿Tienes tú, lector, una teoría de los conflictos para poder entender el desarrollo que de los conflictos estoy haciendo yo? Estoy personificando el poema. Esto es lo que el poema le diría al lector. Yo voy a desarrollar una serie de conflictos. ¿Tienes tú, lector, una teoría de los conflictos? Yo voy a tratar del Estado o de la ausencia del Estado. ¿Tienes tú, lector, una teoría del Estado? Yo voy a hablar de la libertad. ¿Tienes tú, lector, una idea de libertad? O sea, el poema nos va a exigir estos conocimientos, no nos los va a procurar. Entonces, a ver, ¿cuál es la potencia de tu racionalismo crítico en estos terrenos, en estos campos, para oponerte, para pensar la canción del pirata? Para pensar, en definitiva, el racionalismo literario objetivado por Espronceda en la canción del pirata. Esto que acabamos de presentar ahora, a esto se le llama leer. A esto se le llama leer. ¿Cuál es la función de un profesor de literatura? La función de un profesor de literatura es ayudar a los alumnos a identificar el racionalismo literario construido por los autores en las obras literarias y inquirirles, preguntarles, ponerle a prueba el racionalismo crítico de que disponen para poder enfrentarse a aquello. Esto es enseñar literatura. Ver lo que hay y ver lo que saben. Y si esa desproporción es muy fuerte, es muy excesiva, intentar corregirla en la medida que sea posible. Es decir, hacerles más hábiles para entender la literatura, procurándoles ¿qué? Pues conceptos y clasificaciones, teoría de la literatura. Es decir, herramientas que les permitan ver, discriminar, entender, criticar. Crítica viene de krinein en griego, que es cribar, que es separar las cosas, ver claro qué hay. Y luego poner a prueba la potencia de su racionalismo crítico, es decir, por medio de la dialéctica, es de hacerles preguntas, llevarles a aporías, a callejones sin salida, para que se den cuenta de que el racionalismo de que disponen quizás es muy débil para enfrentarse a ese racionalismo, y entonces allí hay que ayudarles en los dos sentidos. Esto es leer es esto. Y lo que vamos a hacer hoy va a ser leer críticamente
este poema. Para ello, ¿qué voy a tener que hacer en algunas ocasiones? Pues voy a presentar una teoría del Estado, voy a presentar unas ideas de libertad y voy a tener que presentar una teoría sobre los conflictos. Es necesario, son necesarios estos contenidos de conceptos y de clasificaciones para asegurarnos de que nosotros, lectores, disponemos de un racionalismo que nos permita enfrentarnos de forma competente al racionalismo construido por Espronceda en La canción del pirata. Bien, y estos contenidos los voy a ir presentando. Ya desde la primera estrofa los vamos a ir viendo. Ahora sí, dicho esto, añado, sencillamente recuerdo que al final del análisis de La canción del pirata veremos un aspecto fundamental de la película El hombre que mató a Liberty Valance de John Ford, porque allí hay la teoría del Estado que vamos a presentar, allí se habla del génesis, del nacimiento de ese Estado, y es pertinente ver la relación entre lo que allí sucede en la creación de los estados y lo que hace o no hace el capitán pirata de Espronceda. Y así, dicho esto, empezamos con la primera estrofa, con este poema que probablemente todos conozcáis. Pues bueno, vamos a ir viendo estrofa por estrofa de qué nos cuenta Espronceda en este poema. Empezamos pues. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela un velero bergantín. Leemos esto. Entonces, y ahora ya sí, tengo que empezar dando un contenido, unas clasificaciones, para poder entender dos fenómenos de este poema, de esta estrofa, y qué es lo que queda fuera. Os voy a hablar ahora de una teoría de los conflictos. Esto lo tomo, de Gustavo Bueno, habló del espacio antropológico, no, esto no lo puedo explicar ahora. Jesús Maestro toma el espacio antropológico de Gustavo Bueno y lo vierte a la literatura y lo explota en la literatura de forma muy fecunda. Quien tenga curiosidad, basta con ver los estudios de Jesús Maestro sobre el teatro de Lorca y veréis la potencia que esta clasificación sobre los conflictos le da al crítico literario. O sea, es decir, los análisis de Maestro sobre el teatro de Lorca superan otros muchos análisis que se han hecho porque los mecanismos de que cuenta Maestro para analizar estas obras son más poderosos que los demás. Es así. Yo sencillamente me he tomado la libertad, la licencia de ponerle un nombre a este espacio antropológico de Gustavo Bueno, porque no se puede explicar en una clase de literatura todos los desarrollos y todas las explicaciones que requiere el sistema de Gustavo Bueno. Entonces yo a esto le he llamado polemología literaria, sencillamente para que entiendan mis alumnos a qué me refiero. Polemología literaria, más que espacio antropológico. Entonces hay que hablar del espacio estético, espacio noseológico, hay que hablar de una serie de cuestiones que ya desbordarían las posibilidades que tenemos en el aula de literatura. Entonces, polemología literaria, polemología lo tomo de Gastón Boutoul, que es el creador de la polemología, de la ciencia de la guerra. Bien, tomando esto de Gastón Boutoul, yo acuñé el término polemología literaria, insisto, para hablar de los conflictos que se dan en las obras literarias, que son también los conflictos que se dan en nuestra vida. Pero bueno, da igual. Vamos a centrarnos solo en la literatura, para que no nos perdamos. Entonces, en una obra literaria se pueden dar tres tipos de conflictos, o cualquier combinación de cualquiera de ellos con los demás. Es decir, que aquí exponencialmente los conflictos son muchísimos. Ahora, genéticamente, el núcleo, nuclearmente, los conflictos pueden ser de tres tipos: radiales, angulares y circulares. Radiales, hombre, naturaleza. Entendida naturaleza como fenómenos naturales, pues un terremoto, un tsunami, una ventisca, un huracán, un incendio. O sea, el hombre luchando contra elementos de la naturaleza, con fieras salvajes, etc. Pero también con las pasiones, es decir, el hombre luchando con los celos, con la envidia, con la alegría, con la depresión, con la tristeza, etc. Todas las pasiones humanas. Naturaleza entendida, insisto, en todo este espectro. Hombre, naturaleza, conflictos radiales. Conflictos angulares. Hombre con vivientes incorpóreos, es decir, con lo metafísico, instancias metafísicas, brujas, espectros, fantasmas, dioses paganos, es decir, toda suerte de vivientes incorpóreos. Y en tercer lugar, he dicho antes del mundo radial,
maestro ha explicado las obras de Lorca, y ahí está, por ejemplo, en Bodas de Sangre, ¿no? Y cuando Leonardo se va con la novia, pasan la noche juntos, etcétera, y por la mañana, ¿pero qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿No? Y Leonardo dice que la culpa es de la tierra y de ese olor que te sale de los pechos y las trenzas. La culpa es de la tierra, lo radial, la naturaleza. Es decir, la pasión amorosa es tan fuerte que se sobrepone a las leyes de los hombres y a la ley divina. O sea, no puedo atender a la ley divina. No sucede esto en Bodas de Sangre, pero sí en Yerma. La vieja dice, Dios no existe. Dice la Yerma, son los hombres quienes te tienen que amparar. O sea, fuera lo angular. Y se desprecia las leyes de los hombres. Se desprecian las leyes de los hombres. Yo debería dejarte si pienso como se piensa. Si pienso como se piensa. Debería dejarte. O sea, tal es la fuerza de esa pasión que se sobrepone a las voluntades de Leonardo y de la novia. Es un conflicto radial, puramente radial. Aunque muchos críticos han querido ver allí un conflicto circular, ya lo veremos, un conflicto político. No. La naturaleza del conflicto es radial. Bien. Angular, he dicho, hombre, vivientes incorpóreos, instancias metafísicas. Ahí está el oráculo de Delfos diciéndole a Edipo qué es lo que va a hacer. Y Edipo tratando de luchar contra los designios, contra lo que ha marcado, ha establecido el oráculo de Delfos. Y entonces se va en un accidente de circulación, acaba peleándose y mata a su padre, y luego por resolver el enigma de la esfinge le dan a la reina Yocasta, que en realidad era su madre biológica. Luego acaba cumpliéndose el oráculo de Delfos, el hombre luchando contra lo que ha determinado el oráculo, ¿no? Esa es la naturaleza del conflicto que se da en Edipo Rey. Luego está ahí también la cuestión de la hibris, la desmesura, la némesis, el castigo de los dioses. Siempre los hombres pecan de hibris, los dioses lo corrigen con la némesis. Y ahí está el contenido doctrinal, la paideia del teatro griego clásico, lo que nos quiere enseñar el teatro griego clásico. No desafíes a los dioses, sé obediente. Si esto les pasa a los nobles, tú, espectador, ¿qué no te va a pasar a ti? Bien, ese es un conflicto de naturaleza puramente angular. Hombre, instancias metafísicas. Y luego tenemos un tercer tipo de conflictos, que son los conflictos circulares. El conflicto circular es un conflicto hombre-hombre. Entonces, estos se dan en el ámbito social, sociológico y fundamentalmente en el político. Es decir, el mayor conflicto circular que cabe es la guerra hombre-hombre. En resumen, conflicto radial, hombre-naturaleza, entendido fenómenos naturales y también las pasiones, los instintos, etc. Conflicto angular, hombre, vivientes incorpóreos, dioses, instancias metafísicas, musas, espectros, fantasmas, etc. Ahí está el Macbeth con las brujas, ahí está Hamlet con el espectro de su padre, todo eso. Y luego tenemos los conflictos circulares, es decir, el hombre-hombre. Y después, desde la guerra de Troya, pues todo lo que se quiera. Y luego hay muchísimas combinaciones entre estos elementos. Bien, esta es una teoría de los conflictos. Vale, punto, lo dejo aquí. Y ahora vamos a esta primera estrofa de la canción del pirata. Con 10 cañones por banda. Bien, 10 cañones por banda, Espronceda ha querido que el lector lo primero que vea sea la fuerza bélica del bajel pirata. 10 cañones por banda. Los cañones no son artes de pesca, o sea, no son para bombardear cachalotes, ballenas, tiburones, o sea, no son para pescar. Esos cañones no tienen la función de pescar, no van a enfrentar al hombre con los animales marinos. Son para defender el barco y para atacar otros barcos. Luego ahí está lo circular, lucha hombre-hombre. Pero solo en el primer verso, con 10 cañones por banda. Y ahora, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero bergantín. Y ahora todo esto es radial, es la fuerza del viento. La fuerza del viento que impulsa poderosamente al barco. En un sentido. Pensad que sentido tiene la idea de razón y dirección. Razón y dirección. Luego veremos las razones y las direcciones de este sentido, ya las iremos viendo a lo largo del poema. Y ahora ya anticipemos una cosa. Este barco pirata va a toda velocidad. Quienes van a ir también a toda velocidad son las posibles víctimas de este barco. Cuando los demás barcos ven que el capitán pirata, el barco pirata, les puede atacar, a la voz de barco viene es de ver cómo vira y se previene a todo trapo escapar, es decir, a todo trapo las velas tomando todo el viento en una velocidad también fulgurante para escaparse del capitán pirata. Y aquí tenemos el capitán pirata, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela. Luego hay dos alusiones a la velocidad de estos bajeles en el sentido de escaparse y en el sentido de cruzar los mares y perseguir enemigos.
se une, por tanto, a esa fuerza radial del viento, va a estar muy estrechamente relacionada con la fuerza militar, no, es error, no es militar, aquí me he equivocado, con la fuerza bélica, con la fuerza armamentística, vamos a decirlo así, armamentística del barco pirata, con la fuerza del capitán, con la ferocidad, la fiereza del capitán y de sus hombres. Esa fuerza del mar, insisto, es un correlato de la fuerza del pirata, de la fuerza de sus hombres. Esa fuerza les calma, esa fuerza les arrulla, esa fuerza es la que les da paz y les da libertad. Fijaos que la libertad no va a ir relacionada con lo circular, hombre, la política, va a ir relacionada con la vivencia de la naturaleza. Y esto aquí ya está, ya empezamos a ver la debilidad. Pero bueno, he avanzado aquí alguna información. De esta primera estrofa solamente tenemos que significar lo siguiente. Hay un verso circular con 10 cañones por banda que nos remiten a la lucha del hombre contra el hombre, pero solo un verso. Y luego los demás versos tienen que ver con la fuerza radial, con la fuerza de la naturaleza. Vale, vamos a seguir leyendo. Bajé el pirata que llaman, por su bravura, el temido, en todo mar conocido, del uno al otro confín. Bien, ved que quien está hablando no es el capitán pirata, o sea, todavía no estamos en la canción del pirata, de tenerlo en cuenta esto. O sea, el pirata va a cantar más adelante. Todo esto es la voz de un narrador, que nos refiere el contexto y nos refiere alguna información sobre este barco. Pero no estamos todavía hablando del capitán pirata. No. Aquí esto es simplemente situar pues eso, el contexto en el que luego presentará al capitán pirata. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido. Bien, el nombre del temido no se lo dan los piratas a sí mismos. No se lo da el capitán pirata a su barco. De hecho, no, desconocemos el nombre del barco. El nombre verdadero de su barco, si es que lo tiene, lo desconocemos. Y luego otra cosa, el temido no es el capitán pirata, sino que es el barco. Esta es la información que tenemos aquí. Es una información de signo distributivo. Esto también lo voy a explicar muy rápidamente, pero es importante esto, porque luego va a ser todo atributivo. Me explico. Para tratar esta cuestión debemos distinguir entre totalidades atributivas y distributivas. Esto lo tomo de Gustavo Bueno, de la teoría holótica de Gustavo Bueno. Lo explico también muy brevemente, de forma rudimentaria, pero que se entiende de forma, yo creo que muy clara. Un todo distributivo es un todo de componentes iguales. Por ejemplo, una caja de cerillas es una totalidad. Es una caja que contiene un número de cerillas, una totalidad de cerillas. Pero todas las cerillas son las mismas. Luego las totalidades de una misma cosa, de cosas iguales, perdón, son totalidades distributivas. Un coche es una totalidad, un conjunto de piezas, pero esa totalidad es de piezas distintas. No es lo mismo un volante que una rueda. Luego eso es un todo atributivo. Pero fijaos que, por ejemplo, se puede dar el caso del aparcamiento de una fábrica de coches en el que están todos los coches de un mismo modelo. Luego, todo ese aparcamiento es un todo, ¿no? Es un contenedor, digamos, de elementos que son todos iguales, porque todos los coches son de un mismo modelo. Luego ese aparcamiento es un todo distributivo, aunque luego cada uno de los vehículos en realidad constituya una totalidad atributiva. Distributivo, un conjunto de iguales, de elementos iguales. Totalidad atributiva, un conjunto de distintos, de elementos distintos. Entonces, aquí en este poema, bajé el pirata que llaman por su bravura el temido. Ya hemos dicho, es el bajel, no es el pirata, no son los piratas. Lo que atemoriza a los demás es el bajel, luego es el conjunto. El bajel es el todo, es el contenedor de los piratas y el pirata, del capitán y sus hombres. Ese capitán y sus hombres están en un contenedor, y lo que da miedo a las demás naciones es el contenedor, o sea, el bajel, el conjunto de todos ellos. Luego tenemos una aproximación por parte del narrador distributiva, una comprensión distributiva de ese todo. De ese todo que asusta a los demás. Bien, digo esto porque esto es lo que dice el narrador, pero luego veréis que cuando el capitán canta su canción, la concepción es completamente atributiva. Entonces ahí está la personalidad desbordante y dominadora y hegemónica del capitán pirata, de ese capitán pirata que ya se segrega atributivamente de ese todo distributivo. Bueno, pero esto lo veremos más adelante. Ahora bien, lo veremos más adelante, pero aquí es importante que ya detectemos que lo que da miedo es el conjunto.
Y ahí habrá, pues bueno, ahí habrá algunos elementos a considerar cuando veamos el cambio del conjunto, de lo distributivo a lo atributivo. Otra cosa importante es que el temor. El temor aparece aquí. El temor aparece aquí. Pero aparecerá 2 veces más. Y luego me reservo el comentario del temor a la tercera ocasión en que aparecerá las alusiones a eso, al temor. Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, sin temor. Aquí es el temido, luego lo veremos. Insisto, me reservo esto para analizar esta consideración, esta alusión al temor. ¿Es temor lo que tú debes hacer o provocar en los demás? ¿Es la falta de temor lo que debe alentar tu marcha y tus proyectos? ¿O debería ser otra cosa? ¿Qué papel juega el temor? ¿Y de qué carencias nos habla esta alusión al temor y esa presencia tan importante hasta 3 veces del temor? Bien, pues esto no hay que desecharlo, aparece 3 veces en un poema muy breve. Por tanto, algún sentido tendrá y ese sentido no se nos puede escapar. Bien, pero me lo reservo, lo veremos más adelante. Bajé el pirata que llaman por su bravura al temido, en todo mar conocido, del uno al otro confín. Y esto es muy importante. Es conocido en todo mar, no en toda tierra, no en todas las naciones, no en nada que no sea el mar. Del uno al otro confín. Y confín aquí es muy importante. El confín es la línea que demarca, que separa precisamente un estado de otro cuando también se refiere a distancias muy grandes. Concretamente os voy a leer la definición que el diccionario nos da de confín, porque es muy importante considerarla en esos términos, en sus términos. Leo. Confín es la línea real o imaginaria que marca los límites de un terreno, una región, un país y los separa de otros, especialmente si esos límites están muy lejanos. Es exactamente lo que habíamos dicho. Ahora bien, separa a un estado, a un terreno de otros. Pero entonces habrá que ver ese confín. ¿Qué es lo que separa? ¿Separa naciones? ¿Separa el qué? ¿Separa aguas territoriales de aguas internacionales? Ese confín, ¿qué importancia tiene el confín y qué es lo que separa? ¿Qué es lo que queda fuera, lo que queda dentro del confín? ¿Y por qué unas cosas quedan fuera y otras cosas quedan dentro? Sé que estoy creando ahora una serie de interrogantes, pero es que me tengo que reservar determinados contenidos. Esto apela directamente a la teoría del Estado. Las fronteras son un elemento fundamental del Estado, un elemento fundamental de las naciones políticas. Tiene que tener fronteras. Entonces, cuando hablemos de estructuras de Estado, hablaremos de las fronteras. Los Estados tienen fronteras. Los mares del pirata no tienen fronteras, tienen confines. ¿Y por qué? Porque no está en lo político, está fuera de lo político, esta es la clave. Pero esto no quiero verlo ahora, esto lo veremos cuando analicemos el estribillo del Capitán Pirata, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Para analizar ese poema os presentaré previamente una teoría del Estado, que habla de los confines, pero no quiero avanzarlo ahora, porque su momento es aquel. Pero nos volveremos a estos confines cuando estudiemos la capa basal, cuando estudiemos los límites del Estado, etcétera, etcétera. Todo esto lo veremos, insisto, al tratar el estribillo del Capitán Pirata, de la canción del pirata. Bien, seguimos leyendo y ahora tenemos que el narrador, pues se pone a poeta, se mete a poeta y nos dice lo siguiente. Ahora va a hacer una apelación lírica hacia lo radial, va a cantar la belleza de lo radial. Fijaos, la luna en el mar riela, en la lona gime el viento y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Bueno, aquí se ha puesto estupendo el narrador, se ha metido a poeta y canta la belleza de lo radial en los mismos términos en que posteriormente el Capitán Pirata va a cantar a la belleza de lo radial. Es decir, no hay separación, no hay distinciones, Espronceda no distingue entre la voz del narrador y la voz del Capitán Pirata. Los dos cantan a la naturaleza en los mismos términos, con la misma devoción, exactamente igual. La única diferencia entre la voz del narrador y la voz del pirata es que el narrador nos habla de lo distributivo, se refiere al bajel, y el pirata se sustraerá de esa totalidad. He dicho distributivo. El Capitán Pirata se sustraerá de esa totalidad distributiva y se singularizará atributivamente. Entonces ahí sí que se distinguen las voces del capitán y del narrador.
Pero aquí en esto, en el canto a la naturaleza, son exactamente igual el uno que el otro. Cantan a la naturaleza con la misma intensidad. ¿A qué viene esto del narrador? ¿Por qué el narrador se está centrando tanto en la recreación de la belleza natural? Una belleza natural que tiene que ver, marítima, que tiene que ver también con la fuerza de los vientos. La luna en el mar riela y en la lona gime el viento y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Esas olas no es un mar en calma chicha, es un mar que tiene ese movimiento, ese brío, que, insisto, es analogía o correlato del corazón pletórico, henchido, indómito del capitán pirata. Es exactamente lo mismo. Bien, el narrador se ha ido a lo radial, exclusivamente a lo radial. Luego veremos que el capitán pirata reduce lo angular. ¿Os acordáis? Los conflictos angulares, hombre, vivientes, incorpóreos, metafísica. El capitán pirata va a reducir lo angular a lo radial y va a reducir lo político a lo radial. Todo queda reducido a lo radial. Y de ahí la miopía, de ahí el idealismo, de ahí el papanatismo de este poema, porque no se puede reducir la pluralidad del mundo y desatender las exigencias, cuando menos de lo circular, a lo radial. Es una suerte de rusonianismo pues patateros, de muy baja estofa. Realmente son las ideas contenidas en el poema son ridículas, son unas ideas ridículas, si las pensamos, no si las sentimos. Allí son queroseno, pero así es. Y el narrador participa de esta reducción de la belleza y del mundo a lo radial, pues también. Bien, ahora el narrador, en la siguiente estrofa, el narrador nos presenta al pirata. Y fijaos, así como era importante ver cómo Espronceda ha querido que sepamos que los cañones son lo primero hay que defenderse de los demás, etc. Y ahora nos va a hablar del pirata. Y fijaos de qué modo nos lo presenta. Y va el capitán pirata cantando alegre en la popa, hacia un lado al otro Europa, y allá a su frente Estambul. Bien, va el capitán pirata cantando alegre. Y ahora, a partir de aquí, en la siguiente estrofa, ya escucharemos al pirata, ya escucharemos la canción del pirata. Pero ahora lo que tenemos es al capitán pirata cantando alegre. Bien, esta alegría del capitán pirata va a tener también otro verso que tenemos que relacionar, y es el de: sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte, y al mismo que me condena, colgaré de una antena quizá en su propio navío. Bien, condenado estoy a muerte, yo me río. Se ríe de la condena a la muerte. Y ahora aquí canta alegre en la popa. Canta alegre en la popa porque se cree que es libre. Y esta es una de los grandes espejismos, de las grandes ilusiones, de las expresiones de la condición ilusa de este individuo. Canta alegre creyéndose libre cuando realmente es un preso. Esto lo explicaremos después. Es un preso. El capitán pirata está preso y él se cree que es libre. Y como se cree que es libre, canta alegre. Y ahí demuestra que es un imbécil y un idiota. Etimológicamente, imbécil es aquel que no tiene báculo, es decir, el que no tiene dónde sustentar sus ideas. Las ideas de libertad del capitán pirata no tienen fundamento sólido. Son psicológicas. Es una percepción de la libertad, pero no es libre en absoluto. Por tanto, hay imbécil, porque no tiene fundamento. Su consideración de la libertad tiene un fundamento muy débil, vamos a decirlo así. Idiota porque este hombre solo se ocupa de sí mismo, solo sabe de sí mismo. Luego lo veremos. ¿Qué pasa con sus piratas, con sus familias? ¿Qué pasa con su familia? ¿Este hombre puede tener mujer, hijos? ¿Puede comerciar? ¿Puede hacer algo este hombre? Este hombre no puede pisar el suelo. Si pisa el suelo lo matan. Entonces, estar tú contento y creer y perseverar en este estado y libera esclavos, ¿y qué será de ellos? Ya lo veremos. ¿Y qué será de ellos? Bien, pues todas estas preguntas que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con nosotros, pues no las resuelve el poema, ni le interesan al capitán pirata, según los que nos muestra Espronceda. No le interesan, de ahí que sea un idiota. Idiota, al prefijo viene de idio, idiosincrasia, idiolecto. Idio es a uno mismo, que se refiere a uno mismo. Entonces este hombre solo sabe de sí mismo y solo está contento consigo mismo, con lo que a él le causa contento, en una miopía de caballo que le impide ver que no es libre sino esclavo. Por eso ese cantando alegre en la popa, pues realmente si lo sientes, el viento, la libertad, lo indómito, el canto, la alegría, la victoria, el liberar esclavos. O sea, es un tópico, una retahíla de topicazos, pero que son queroseno para el sentimiento, son queroseno para la vivencia sensible. Eso sí, pero estos son unos topicazos y unas contradicciones tremendas. Bien,
cantando alegre en la popa, Asia a un lado, al otro Europa, y allá a su frente Estambul, es decir, continentes, naciones, ciudades, es decir, el ámbito político, y ese ámbito político al cual nunca él va a poder ingresar, porque si pisa tierra, lo matan. Es muy distinto este pirata del corsario del poema que Lord Byron dedica al corsario. El corsario inglés pisa tierra, se reúne con la reina, se va a Grecia a pelear por Inglaterra, es decir, es un corsario que no está tan en absoluto en las nubes como el nuestro. El nuestro es un idealista miope que vive en el espejismo, que se recrea en el espejismo y que ignora que realmente es un esclavo cuando se cree libre. O sea, la distancia con el corsario de Lord Byron es increíble. Este hombre no hace nada, y esas naciones y esos continentes, Asia, Europa y allí Estambul y ciudades, son territorios que no va a poder pisar nunca, nunca. Son los confines ¿de qué? ¿Los confines de qué? De un Estado, no, de un Estado no, de unas aguas internacionales por las que este tío va de un lado para otro y no puede hacer más cosa que ir de un lado para otro de esas aguas internacionales. Aquí tomamos también de Gustavo Bueno la explicación que él da de 20.000 leguas de viaje submarino. Ahí Gustavo Bueno desarrolla una teoría del viaje que es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué dice Gustavo Bueno? Gustavo Bueno dice que el viaje es salir de tu casa, ir a un sitio y hacer un tour, de ahí viene el turismo, un tour, es decir, te vas a un sitio y vuelves, has de dar el tour, has de dar la vuelta. Es decir, tú sales de casa, te vas a un sitio y regresas. Cuando has dado la vuelta, has hecho el tour, eso es un viaje. La teoría de Gustavo Bueno es que el capitán Nemo, en 20.000 leguas de viaje submarino, no viaja porque no tiene casa. Lo que hace el capitán Nemo es, con su submarino, lo que hace es moverse por su casa, desplazarse por su casa, pero no puede pisar tierra. Y entonces, Gustavo Bueno dice que los únicos que viajan son los 3 tíos que has secuestrado. Esos 3 tíos secuestrados, que serán testigos de todo el viaje, estos tíos tienen una casa, ahora están secuestrados, estarán en el Nautilus X tiempo, y luego cuando regresen a sus casas y contarán todo lo que ha pasado, entonces cuando se cierre el tour, aquello será un viaje. Son los únicos 3 que viajan en el Nautilus. Ahora, el capitán Nemo no viaja, el capitán Nemo se mueve por su casa. Pues aquí exactamente lo mismo. Nuestro capitán pirata no viaja, nuestro capitán pirata no puede viajar, no puede pisar tierra y cruzar una cordillera, no puede ir a visitar Estambul, no lo puede visitar, no puede visitar naciones, no puede cruzar ríos, no puede nada, no puede hacer nada fuera de las aguas, de esos confines. Por eso decía que el confín es tan importante, porque el confín lo que te marca es las aguas territoriales de las naciones y luego unas aguas que no son de nadie. Muy bien, esas aguas que no son de nadie son por las que el capitán pirata se mueve, pero a las cuales no puede llamar suyas. Y esto lo veremos después, que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío. Una cosa es que el mar bravío sea mío, y otra cosa es que yo lo tenga por mío. Ya lo veremos en su momento. ¿Por qué el capitán pirata no puede decir este mar es mío? No lo puede decir, porque está fuera de la política. Pero ya, me estoy anticipando. Pero es para explicar esta idea. Hacia un lado, al otro Europa, y allá a su frente Estambul. Sí, pero tú no los vas a pisar y no vas a hacer nada en ellos porque no puedes hacer nada fuera de las aguas internacionales. Y eso no es libertad, sino cautiverio. Y esas aguas además no son tuyas. No puedes hacer nada y no lo ves, porque el capitán pirata es uno de los personajes más idealistas que ha dado la literatura, idealista además sin ninguna remisión. Bien, sigamos leyendo. Ahora la siguiente estrofa ya es la canción del pirata, o sea, el pirata cantando alegre en la popa, lo que canta es lo que vamos a leer a continuación, la canción propiamente del pirata. Y dice así: navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo navío ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Esta estrofa es la que tenemos aquí. Bien, navega, velero mío. El capitán pirata va a hablarle al velero. Esta figura en retórica se llama personificación. Entonces, le habla al velero y le dice una serie de cosas. Navega, velero mío, ¿y qué le dice? Sin temor, sin temor. Que ni enemigo navío, los enemigos no pueden por los 10 cañones por banda. Ni tormenta ni bonanza, que es lo radial, tu rumbo a torcer alcanza ni a sujetar tu valor. ¿Lo veis o no? Antes teníamos con 10 cañones por banda, circular, los cañones son para la guerra es un conflicto circular, con 10 cañones por banda, circular, viento en popa, toda vela, radial. Ahora dice, navega, velero mío, sin temor. ¿Por qué? Porque ni enemigo navío, o sea, lo circular, otros hombres, otros barcos,
ni tormenta ni bonanza, nada puede sujetar tu rumbo. Luego, otra vez, vencemos sobre lo circular y vencemos sobre lo radial. Tal es la fuerza que nosotros tenemos. Navega, velero mío. Bueno, aquí el capitán ya empezará, el velero es mío, no es nuestro, etc. O sea, ya todo ya se va hacia el yo. Ahora, sin temor. Bien. Bueno, os explico lo del temor ahora. He dicho que lo diría al final, pero es que no se puede aguantar más esto. Fijaos, aquí vamos a tomar la diferencia que aparece en el Quijote, que también es de Aristóteles, entre cobardía, valentía y temeridad. Una cosa es ser valiente, pero el exceso de la valentía, el defecto es la cobardía, el exceso de la valentía es la temeridad. Una cosa es ser valiente y otra cosa es ser temerario. El temerario es un inconsciente que pone en riesgo de forma, pues eso, sin razón, su propia vida. Y incurrir en temeridad no es virtud sino vicio, no es algo de lo que enorgullecerte, sino es algo que realmente pues dice tu poca vista, tu poca previsión, etcétera, etcétera, y o directamente tu inconsciencia. Entonces, navega, velero mío, sin temor. Esa idea de sin temor dice la temeridad de este hombre. Es tan excesivo el poema, el capitán y lo radial, en ese exceso romántico, por eso digo, este poema es puramente romántico, es ese no tenerle miedo a nada, es decir, incurre en la temeridad. Navega sin temor, ¿por qué? Luego leeremos, han rendido 100 naciones sus pendones a mis pies. O sea, yo he derrotado en el mar a 100 naciones. Pero una cosa, sin temor de que el día en que esas 100 naciones montasen una suerte de Santa Liga, una coalición para ir a por ti, pues incluso en estas circunstancias no tengas nunca temor. No hay que tener temor, no hay que tenerle temor a nada. No tenerle miedo a nada no dice una valentía, dice una temeridad y por tanto una inconsciencia. No es esto virtud, sino vicio. No es esto virtud, sino vicio. Vicio de hibris, de desmesura, un vicio de exceso. Pero bueno, aunque llama la atención que aquel que es un temido por los demás, lo que el capitán pirata le recomienda es que no tenga miedo. Bien. Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. O sea, nada puede modificar tu rumbo. Y tu rumbo es el sentido. Ya lo hemos dicho antes, sentido tiene dos significados, razón y dirección. Nada puede mover tu razón, que ya veremos luego cuál es, y nada puede mover tu dirección. Nada ni nadie, ¿se entiende? Ni enemigo, ni fenómenos radiales. O sea, ni la naturaleza, ni la política, ni la guerra como institución de la política, ni las tempestades, los vientos, etcétera, como fuerza radial, pueden dominar tu rumbo, es decir, tu dirección, tu razón. Estamos personificando al barco, por tanto, esto sería tu voluntad. Nada puede torcer tu voluntad. Y aquí el capitán pirata, personificando al barco y hablándole al barco, nos está también hablando de él mismo, como si el barco fuese también una parte de él. Tal es la simbiosis que se da entre ellos. Nada puede cambiar tu rumbo, nada puede, podría decir el capitán, modificar mi voluntad. La voluntad del barco es la mía. Por lo tanto, nada puede, ni los enemigos, ni el viento. Esta es la temeridad, esto es la temeridad. Ese desprecio de la adversidad y esa prepotencia, esa desmesurada prepotencia del capitán pirata. Tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Bien, y ahora vamos a continuar leyendo, y ahora vamos a una estrofa en la que nos cuenta el capitán pirata, pues, qué hace con las victorias. Luego veremos qué hará con las derrotas. Ahora nos explica qué hacen las victorias, y luego en otras estrofas veremos qué hacen las derrotas. En las victorias: 20 presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. Bien, 20 presas hemos hecho, ahí está lo distributivo, pero las naciones han rendido a nuestros pies, no, a mis pies. Bueno, ya se entiende, desde el punto de vista expresivo, a mis pies, yo soy el capitán y hablo en nombre de todos, y ahí estamos entre lo distributivo y lo atributivo. Bueno, pero esto no es tan importante aquí no, luego sí, luego será más importante. Ahora, hemos hecho a despecho del inglés, está muy bien que Espronceda le haga a su capitán pirata ganarle a los grandísimos piratas que en el mundo han sido, que son los ingleses. No hay que olvidar que la reina iba al puerto a ver cómo llegaban los piratas y a ver qué rapiñas habían hecho. O sea, así Inglaterra es una factoría de construir piratas, lo ha sido toda la vida. Y ahí está la patente de Corso, esos porcentajes que los piratas debían entregarle a la reina de todas sus tropelías, de todos sus crímenes. Por tanto, ganarle a la gran factoría de piratas, pues dice también la fuerza,
la reputación y la potencia de los enemigos a los que vences no son más que una forma de engrandecer tu potencia y la importancia de tus victorias. Y esto es lo que hace con muy buen tino Espronceda aquí. 20 presas hemos hecho a despecho del inglés y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. Sí, sí, pero en aguas internacionales. Nunca lo rendirán en tierra. Nunca tú podrás hacer nada en tierra, ni en las aguas territoriales. No podrás hacer tú nunca nada, solo allí. Tus cañones, y esta es la diferencia, no son para la guerra, porque la guerra es una institución circular. Tus cañones son para el pillaje, porque tú eres una sociedad delincuencial, una sociedad criminal. Tú perteneces a una sociedad criminal, no a una sociedad política. Tus cañones no son para la guerra, son para el pillaje. Las naciones no están en guerra contigo. No estás guerreando contra las naciones. No, no. Guerrea contra las naciones el corsario de Lord Byron. Cuando se va a Grecia a luchar por Inglaterra. Cuando se va a Grecia, sí. Cuando se va a Grecia, sí. Pero tú, capitán pirata, no, nada. No guerreas. Tus cañones no son para la guerra, son para el pillaje. Vences a esas naciones no en guerra, sino que tú has cometido pillaje contra estas naciones. Lo único que has podido hacer, porque te sustraes a lo político, te eximes de lo circular. Bien, sigamos. Y ahora viene el estribillo. Bueno, si ya yo entiendo que todo el mundo se conoce el poema, el estribillo seguro que os lo conocéis todos. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios, la libertad? Mi ley, la fuerza y el viento. Mi única patria, la mar. Bien, y ahora aquí sí. Aquí es cuando debo presentar un cuadro con lo que conocemos habitualmente con las estructuras de Estado, las estructuras de un Estado. Y esto de estructuras de Estado, fijaos, esto sucede alguna cosa muy parecida a lo de los valores. Se han perdido los valores han cambiado, se habla de los valores de Occidente, se habla de los valores judeocristianos de Occidente, cuando una cosa es lo judeo, otra cosa es lo cristiano, y dentro de lo cristiano una cosa es lo protestante y otra cosa es lo católico. O sea, los valores judeocristianos de Occidente, ¿qué significa esto? ¿Puedes tú enumerarlos? ¿Puedes ponerlos en una lista? ¿Los valores católicos son compatibles con los protestantes? ¿Los valores cristianos se condicen con los judeos? Aunque el cristianismo tenga una base primera judaica, etc. No, muchos de ellos son contradictorios entre sí. O sea, hablamos de valores, es que se han perdido los valores. Los de antes, ¿cuáles? Los tradicionales, ¿cuáles? Los propios de nuestra historia, ¿cuáles? O sea, enumeren. Vamos, es que no encuentras a nadie que hable de valores y que dé una lista de 10 valores. Pues no los encontramos. Esto no se da. Ahora, se habla de valores. Aquí en Cataluña, a partir del 2017, con todo lo que vivimos y seguimos viviendo a propósito de estas cuestiones, oíamos hablar de estructuras de Estado. ¿Pero alguien enumeró las estructuras de Estado? Pues no, se hablaba de estructuras de Estado constantemente, pero periodistas, políticos, etc. Es que no nos ha ido bien lo del 2017, no nos ha ido bien porque no teníamos desarrolladas las estructuras de Estado. ¿Pero cuáles son las estructuras de Estado? El único que sí que las objetivó fue ahora no recuerdo, un juez que redactó un proyecto de constitución catalana. Aquel tío sí, allí se desarrollaron unas estructuras de Estado. Pero en general quien hablaba de estructuras de Estado no hacía una lista de 10, no las hacía. Bien, este estribillo de la canción del pirata, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar, sostengo que esta estrofa te exige, lector, que dispongas de una teoría del Estado. Bien, os voy a poner ahora sobreimpresionado un cuadro con las capas y ramas del poder político que establece Gustavo Bueno, las estructuras de Estado. Ahora bien, primero os lo explico de forma muy rupestre, muy de ir por casa, muy elemental, y luego os pongo el cuadro sobreimpresionado. Fijaos, en un Estado hay unas estructuras que tienen que ver con lo que se llama capa basal. La capa basal es la tierra, los límites. ¿Os acordáis lo del confín, que era tan importante? Digo, os lo explicaré después, pues es ahora el momento. Los límites, un territorio delimitado. Este territorio está delimitado, tiene también unas aguas territoriales delimitadas, tiene un espacio aéreo y tiene un subsuelo. Y este territorio tiene también unos individuos y tiene también una flora, una fauna, etc. Todo esto es la capa basal, es decir, lo que hay, vamos a decirlo así. Ahora, lo que hay debe organizarse internamente. Esta es la capa conjuntiva que son los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Bien, estos también os suenan a todos. Bien, hay que organizar lo que hay. Lo estoy diciendo de forma muy básica. Hay que organizar lo que hay que organizar lo de dentro. Capa conjuntiva. Y luego debemos relacionarnos con terceras naciones.
capa cortical. Y aquí, bueno, tú puedes entrar en guerra con otras naciones, puedes federarte con otras, puedes tener tratos diplomáticos, o sea, lo que hay, cómo se organiza y cómo se relaciona con lo de fuera. Esto es dicho así, insisto, de forma muy bruta, muy grosera. Y ahora sí, ahora os presento el cuadro que construye Gustavo Bueno, y fijaos. Bien, aquí tenéis lo conjuntivo, lo basal y lo cortical. Conjuntivo, basal. Vamos a empezar con lo que os he dicho, con lo que hay. Pues bueno, tenemos el poder gestor, el poder planificador y el poder redistributivo. Esto es lo que se refiere a lo que hay, con qué cuentas, con los recursos que cuentas. Y ahora estos recursos deben poder organizarse de algún modo. Y aquí ahora vamos a la capa conjuntiva. Fijaos, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. De este modo se organiza lo que hay. Y ahora finalmente, capa cortical, vais a ver ahora la relación con los de fuera. ¿Qué tenemos aquí? Pues el poder militar, el poder federativo y el poder diplomático. Si os fijáis, estas capas y ramas del poder político nos dan perfectamente una definición de cuáles son las estructuras de un Estado. Pero este cuadro es muy interesante, porque no solo nos dice qué es lo político, o sea, esto es lo político. La sociedad política es esto es. Y es un poder descendente, es decir, va de arriba a abajo. ¿Qué es la sociedad civil? La receptora del poder político, la receptora sobre la que repercuten las acciones de todos estos poderes, de estos 9 poderes, que son las estructuras del Estado. Vale. Pero este cuadro, digo, es muy interesante porque nos dice qué podemos hacer nosotros. O sea, la sociedad civil, frente a las decisiones del poder político descendente, ¿qué puede hacer? Pues puede reaccionar en positivo o en negativo. Y ahora fijaos, os marco en el cuadro el tipo o las posibles reacciones que nosotros, la sociedad civil, puede hacer contra o a favor en positivo o negativo del poder político descendente. Pues empezamos por lo conjuntivo, poder ejecutivo, obediencia o desobediencia civil. Son las opciones que tenemos. Poder legislativo. Nosotros podemos en positivo sufragio, en negativo abstención. Poder judicial, en positivo cumplimiento, en negativo desacato. En definitiva, obediencia, sufragio y cumplimiento, o bien desobediencia civil, abstención y desacato. Estas son las respuestas, tanto en positivo como en negativo, que puede hacer la sociedad civil respecto de la capa conjuntiva. Capa basal. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues también en positivo o negativo podemos, poder gestor, contribuir o practicar sabotajes, poder planificador, producción o bien negarse a producir, la huelga, el desempleo, o poder redistributivo, la tributación o bien el fraude. Estas son, insisto, las posibilidades. En positivo, contribución, producción, tributación; en negativo, sabotaje, huelga, desempleo, fraude. Y respecto de la capa cortical, es decir, de la relación de todo esto con terceras potencias, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues la sociedad civil puede hacer 3 cosas, en positivo y 3 en negativo. Poder militar, servicio o deserción; poder federativo, comercio o contrabando; poder diplomático, alianzas o inmigración privada. En sentido positivo, servicio, comercio, alianzas; en sentido negativo, deserción, contrabando o inmigración privada. Estas son las 2 respuestas, tanto en sentido positivo como negativo, las 3 respuestas, tanto en sentido positivo como en sentido negativo, a las que se puede desarrollar o puede acogerse la sociedad civil respecto del poder de la capa cortical, de los 3 poderes de la capa cortical, en un sentido positivo o negativo. Esto es lo que podemos hacer. Bien. Esto, dicho así, de forma precipitada, de forma muy elemental, etc., pero sirva al menos para entender esto. Lo que hay: tierra, límites, confines, aguas territoriales, espacio aéreo, subsuelo, personas, animales, flora, fauna, recursos, minerales, todo, etc. Esto es lo que hay. Lo que hay se organiza y todo esto se relaciona con terceras potencias. Y todo esto nos da estas estructuras de Estado que también tienen sus cruces y sus desarrollos. Muy bien, esto es el poder político. Esta es una teoría del poder político, una teoría del Estado. Entonces, ahora tú, lector, dispones de una teoría del Estado. Nosotros sostenemos, siguiendo a Jesús Maestro, que lo ha repetido en numerosísimas ocasiones, que la literatura no te enseña a ti qué es una estructura de Estado. Tú esto lo estudias dentro de la carrera de Ciencias Políticas. Tú estudias esto. Estudias cuáles son las estructuras del Estado. Y ahora, como te has dotado de conceptos y clasificaciones sobre el Estado, tú te enfrentas al racionalismo literario construido por Espronceda a propósito del Estado. O sea,
Tú ahora vas a enfrentarte a ese racionalismo literario de Espronceda. ¿Y qué es lo que tenemos en este poema a propósito del Estado? Pues vamos a verlo ahora. Y lo voy a relacionar con la polemología literaria, es decir, con los tres tipos de conflictos. Empiezo por el último verso de esta estrofa. Mi única patria, la mar. Vamos a ver. La patria es la tierra de los padres. Luego, la tierra de los padres es donde naciste, donde te criaste, donde se criaron y nacieron todos ellos. Bien, patria, la mar. Estás negando la capa basal. Estás quitando la capa basal, estás quitando la genealogía, la familia, lo sociológico, lo circular, etc. Porque si tu patria, mi única patria, la mar, es que la mar ya no es la tierra de tus padres, a no ser que el pirata fuese hijo de pirata, nieto de pirata, bisnieto de piratas, y que eso fuese una familia, cría, pero eso ya desborda las posibilidades. No, el poema no va de esto. Está diciendo que solo reconoce como patria la mar, y ahí está la miopía, porque está negando la capa basal. Está negando la capa basal, porque tampoco se refiere a aguas territoriales, está en aguas internacionales, luego veréis por qué. Luego, reduce lo político a lo natural, reduce lo circular a lo radial, y esto lo hace por puro sentimiento, porque aquí no hay ninguna lógica política. Mi ley, la fuerza y el viento. Así, la ley, hemos dicho, capa basal lo que hay. Y entonces la capa conjuntiva, ejecutivo, legislativo y judicial, organiza lo que hay. Luego, la ley es capa conjuntiva. La ley es capa conjuntiva. ¿Qué hace el capitán pirata? Mi ley, la fuerza y el viento. Reduce lo legislativo a, sencillamente, la única ley que rige es la ley de la naturaleza. Niega otra vez el orden político, niega otra vez el orden circular. La única ley que existe es la fuerza y el viento. El viento, que también dice mi fuerza, y mi fuerza, que es como la del viento, en esa analogía que se establece desde el principio. Niega lo político, niega lo circular, con la ley, lo niega con la patria. Sigamos leyendo. Que es mi Dios la libertad. ¿Qué es mi Dios la libertad? Está muy bien, porque es la única presencia de lo angular. ¿Os acordáis? Lo angular era hombre, vivientes incorpóreos, lo metafísico, etc. Y ahora dice, mi único Dios, que es mi Dios la libertad. Luego, lo único en lo que creo no es una instancia superior, sino que es la libertad. Pero una libertad que él asocia, luego lo veremos, que él asocia exclusivamente a lo radial, es decir, a moverse por el mar y hacer por el mar lo que él quiere hacer o lo que él cree que quiere hacer. Es decir, una reducción también de lo angular, aunque aquí más que creer en un Dios, es una forma de decir lo único en lo que creo. O sea, mi único Dios la libertad, ¿qué es mi Dios la libertad? ¿Qué es mi Dios la libertad? Yo no creo que lo que quiera decir es que la libertad es un Dios al que idolatro, no. ¿Qué es mi Dios? ¿Qué es mi mayor creencia? Yo creo que es sinónimo de esto, pero da igual. Lo angular queda reducido también a lo radial. Entonces, cuando tú reduces toda la complejidad del mundo, sobre todo la sociológica y la política, y lo reduces sencillamente a la voluntad del individuo y a las fuerzas naturales que encontramos en el mar, estás despreciando todo el orden político. Claro, este desprecio es insostenible, y es realmente... no es la expresión de una libertad, Aquí podríamos citar a Spinoza. Se equivoca el hombre cuando, o lo dice de otro modo, el hombre es más libre cuando vive en la ciudad conforme a un logos común que cuando obedece a sus instintos, o se obedece a sí mismo. Es más libre el hombre en el Estado, dentro del Estado, sometido a un logos común, que libre, plegándose únicamente a su voluntad. Y ahí también está Spinoza. ¿Qué cosa sea la voluntad? Muchos lo ignoran. O sea, Spinoza lo dice así, literalmente. O sea, el hombre se cree que es libre cuando se mueve o se conduce según su libertad. Pero las causas que mueven su libertad a actuar de un modo... El hombre es libre cuando se rige por su voluntad, sí. Pero las causas que mueven su voluntad, qué causas son y cómo actúan, muchos lo ignoran. O sea, y la clave no es que tú te guíes por tu voluntad, es saber si tu voluntad es una voluntad libre o no. Es saber si tu voluntad es una voluntad libre o no. Y Spinoza dice que las causas que dicen si tu voluntad es libre o no, muchos las desconocen. Luego consideran que su voluntad es libre y se mueven por su voluntad creyéndola libre e ignorantes de que las causas que rigen esa voluntad son unas causas que la determinan y por tanto le niegan que sea una voluntad libre. Entonces, bueno, luego esto se desarrolla más, no me voy a meter en esto. Para que una voluntad sea libre tiene que haber una anamnesis y una prolepsis. Saber de dónde vas, planificar dónde quieres, bueno, etcétera.
Tiene más desarrollos, pero qué cosa sea la voluntad muchos lo ignoran. Y que la voluntad sea voluntad libre, las causas que la mueven también lo ignoran. Y el capitán nuestro las ignora por completo. Esto en el poema se ignora por completo. Que es mi Dios la voluntad. Bueno, sí, pero la libertad, esa libertad que nadie puede mover tu rumbo, nadie puede mover tu voluntad, porque allí está tu libertad, que sea esa una voluntad libre, el capitán lo ignora. Nosotros sostenemos que no es libre en absoluto. Es una voluntad esclava y míope, que vive en el espejismo. Vive en el espejismo. Bien, y respecto al primer verso, ¿qué es mi barco, mi tesoro? Bueno, ¿qué es mi barco, mi tesoro? Este verso me lo reservo, porque cuando veamos más adelante un poema sobre el reparto que hace con lo que gana, en las presas yo divido lo cogido por igual. Cuando veamos esa estrofa, entonces explicaremos, a la luz de esa estrofa, explicaremos qué es mi barco, mi tesoro. De momento esto lo dejamos aquí. Y continuamos leyendo el poema. Allá muevan feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío cuanto abarca al mar bravío, a quien nadie impuso leyes. Vamos a ver. Allá, bueno, aquí y allá. Él está aquí y allá, en la tierra, en la lucha política, en los estados, no aquí en las aguas internacionales. Allá muevan feroz guerra, bueno, que la feroz guerra, pues no hay ningún problema con eso. No hay ninguna guerra con la ferocidad, puesto que la fiereza y la ferocidad también es la del capitán pirata. Ahora, una cosa, los reyes guerrean, sí, el capitán pirata no. ¿Por qué? Ahora lo veréis. Ahora veréis por qué. El capitán pirata no. Allá mueven feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra. Bueno, por un palmo más de tierra afecta a la capa basal. ¿Os acordáis? Los límites, los confines, las fronteras. Si otra nación se mete en tus fronteras, te está desafiando completamente. Entonces, a ver tú qué haces. En teoría tendrías que repeler ese ataque. Es un ataque a la capa basal, a las estructuras del Estado. Ahora, si esa nación es más fuerte que tú, pues bueno, igual te conviene no pelear. Bueno, igual entonces te conviene con el poder diplomático y federativo asociarte con otras naciones para hacerle frente a ahí. Bueno, ahí se verá de qué fuerza dispones tú. Esto no sé cómo está ahora. Yo publiqué este artículo, esto es un artículo que publiqué hace ya tiempo, y en aquel momento estaba en la prensa que Marruecos acababa de apoderarse de aguas territoriales españolas, en Canarias concretamente, que eran muy ricas en telurio y materias raras, creo que le llaman materiales raros o tierras raras. Es decir, ese tipo de minerales que van bien para la construcción de baterías y circuitos y cuestiones electrónicas. Bien, en esas aguas territoriales de España eran ricas en estos minerales, en estos materiales, y Marruecos sencillamente se apropió de ellas. No sé cómo acabó aquello, no lo sé. Ahora bien, dos posibilidades. Marruecos entiende que allí hay algo que es provechoso, bueno para el desarrollo de su nación, y va y lo toma. Y entonces España, ¿qué hace? Pues muchas cosas, puede hacer varias opciones. Pues no hacer nada, permitirlo, porque eres más débil que Marruecos, porque tienes miedo, porque Marruecos tiene alianzas más fuertes que las tuyas, etcétera, etcétera. Y entonces te tienes que callar y aguantar. Es lo que les pasa a los débiles, a los que no han sabido construir pues alianzas que te den poder, que te den fuerza, porque ahí está lo militar, ahí está el uso de la fuerza y la intimidación y el temor, aquí sí. Por tanto, un palmo más de tierra no es un ciego rey. Un palmo más de tierra es muy importante. Que yo tengo aquí por mío, y aquí es cuando se cae el poema. O sea, todo el poema de Espronceda, o la canción del pirata, vamos a decir así, la canción del pirata se cae aquí. ¿Por qué? Porque esto es fundamental. Y por eso os pongo luego la película del hombre que mató a Liberty Balance. Yo tengo aquí por mío. Este verso es demoledor. Este verso es la tumba del poema. Que yo tengo aquí por mío. Bien, fijaos. Me voy aquí a San Agustín. Cuando San Agustín narra aquella anécdota del pirata que se encuentra con Alejandro, que se encuentra con el pirata, y le dice al pirata: oye, a ti no te da vergüenza piratear, etcétera. Y el pirata le contesta al gran Alejandro: tú me llamas a mí criminal o pirata porque voy con mi pobre miaparón asaltando unos barcos, pero tú haces lo mismo que yo, con 200 embarcaciones, y tú eres un emperador. Luego Juan Luis Vives va a tratar estos temas, los trata también Cicerón, hacen analogías distintas, como el criminal que mata a uno es un criminal, el emperador que mata a no sé cuántos, pues es un emperador, un gran hombre, o sea, que se traslada analogía a otras circunstancias similares. Bien. Pero no es así, no es así. La diferencia, por eso os he puesto la canción del pirata y la película de John Ford. La diferencia entre el pirata y el emperador es muy distinta. Es que el pirata utiliza la violencia para rapiñar, para hacerse con los bienes de otras embarcaciones y nada más.
el emperador ha pacificado el territorio, ha ampliado los límites de la capa basal de su imperio, y ahora allí, pues, capa conjuntiva, ahora tiene que legislar y tiene que organizar todo aquello. Y luego, capa cortical, tiene que relacionarse con terceras potencias, terceras naciones, que deben reconocer todo aquello. O sea, es la victoria, es la magnitud, y es la durabilidad. O sea, tú tienes que ser capaz de hacer todo esto, y luego esto tiene que tener una consistencia, y los demás tienen que acabar reconociendo políticamente aquella nueva realidad. Bien, esto ha sido así siempre, y es un mito y es ridículo lo de retrotraerse a los primeros pobladores. O sea, lo de vamos ahora a desmembrar las naciones actuales y vamos para atrás para volver al lugar que sería primigenio y prebélico, o previolento. Es decir, ¿cuándo qué? Cuando los individuos estaban en unas zonas del mundo diseminadas y nadie había invadido a nadie. Entonces, sería bueno retrotraerse a ese estado límbico, a esa bueno, da igual, es una ridiculez. Pero esto es lo que se promueve cuando se intenta recorrer la historia en sentido contrario para deshacer las victorias militares de las distintas naciones, de tal modo que deberíamos darle a cada uno lo suyo, dar a cada uno lo suyo, y lo suyo sería lo primigenio. Pero eso es un recurso mítico. Ese dar a cada uno lo suyo, que es la sentencia de Ulpiano, dar a cada uno lo suyo. Aquí Gustavo Bueno también decía siempre, y lo suyo de uno, ¿por qué lo suyo de uno es de él? O sea, ¿por qué lo suyo de uno es de él? Lo suyo del emperador es suyo porque lo ha ganado violentamente, ha impuesto allí, y luego ha generado un orden dentro de la capa conjuntiva, una legislación, un derecho, etcétera, que entonces protegen las cosas, las vidas y las haciendas de toda la población. Entonces, uno está sometido al derecho de la nación en la que vive. Por tanto, no es lo mismo nacer aquí que nacer en cualquier otro lado. No es lo mismo. Los derechos de tus hijos o las leyes a las que están sometidas, estará sometida tu familia, no es la misma aquí que en otras latitudes. Porque no es lo mismo la organización que de la libertad se hace en cada nación, en cada nación. O sea, no es la misma. Por tanto, territorio pacificado siempre por la violencia, y el que gana impone las instituciones. Y las instituciones dicen y defienden lo que es de cada uno. Por tanto, dar a cada uno lo suyo supone el desarrollo de un derecho. Pero ese desarrollo de derechos solo se puede hacer dentro de un territorio pacificado y con unos límites. Entonces, cuando el capitán pirata dice que yo tengo aquí por mío, esta es la clave de todo. Dice que es por mío, no puede decir que yo tengo aquí mío, o sea, que esto es mío, porque esas aguas internacionales no son tuyas, porque tú te has sustraído a la política, y porque en esas aguas internacionales tú no puedes desarrollar ninguna institución política. Luego te ves forzado a decir que tienes por tuyo, porque nunca en la vida podrás decir que es tuyo. Esta es al menos Espronceda ahí le da al capitán pirata, le concede al capitán pirata la lucidez de expresar este verso en estos términos. Porque todo esto es mío, podría decir en un exceso de bravuconería, pero no, tengo por mío. Pero en ese tengo por mío está expresada el hecho de que el capitán pirata se encuentra fuera de la política. Es sencillamente un bandido, un pillo, un criminal. Igual que el pirata con Alejandro. Alejandro construye instituciones y se relaciona con terceras naciones que lo reconocen. Todo se ha principiado con un acto de violencia, porque siempre es necesario pacificar el territorio para el desarrollo de las instituciones. Y al contrario, cuando en un Estado las instituciones dejan de tener valor, dejan de tener influencia, de funcionar, de tener credibilidad, cuando se corrompen las instituciones del Estado, entonces el Estado está abriendo las puertas ¿de qué? De la violencia. Siempre ha sido así, siempre. Corrompes las instituciones, invitas a la violencia. Pacificas el territorio, construyes instituciones. Y allá tú, con la pericia y la virtud y la ejemplaridad con la que desarrollas esas instituciones y cómo trabajan esas instituciones para asegurar la eutaxia, la paz del Estado. Si tú te excedes y las utilizas de forma corrupta, te estarás cargando la eutaxia del Estado, insisto, estarás invitando a la violencia. Bien, pero eso es este es el funcionamiento de la política, y es lo que ningún pirata es capaz de hacer. Por eso el capitán pirata solo puede decir que tengo por mío lo que él dice tener por suyo, es decir, esas aguas internacionales.
Y seguimos con el poema, que yo tengo aquí por mío: cuanto abarca el mar bravío a quien nadie impuso leyes. Cuanto abarca el mar bravío, siempre bravío, nunca es un mar en calma, siempre es un mar que es la expresión del espíritu indómito y feroz del capitán pirata. Un mar a quien nadie impuso leyes, claro, por eso estás en las aguas internacionales, porque en las aguas territoriales no te puedes mover. Las aguas territoriales desde el siglo XVIII se estableció 3 millas. Esto luego ha ido cambiando con el tiempo. Pero esas 3 millas las marcaba la potencia de los cañones. Es decir, las balas de los cañones podían llegar hasta 3 millas. Luego, las aguas territoriales eran todas aquellas aguas que se podían defender con cañones desde la costa. Luego, el capitán, el mar a quien nadie impuso leyes. No. Al mar las naciones le imponen leyes. ¿Pero qué leyes imponen? Ponen leyes a un trozo de mar, límite, confín, frontera, un trozo de mar que es el que ellos pueden defender. Y ahí está el poder militar. El poder militar. Por eso las naciones guerrean. Las naciones hacen guerras. Los piratas rapiñan y se dedican al crimen. Esas aguas, al mar sí que se le han impuesto leyes. Ahora bien, se le han impuesto leyes a ese trozo de mar que puedes defender. Porque imponer leyes sin la fuerza coercitiva de la violencia no sirve de nada. El prohibido pisar el césped, si no hay multa, pues debes tú procurar que la gente, pues pensar que la gente no pise el césped porque es bien educada, porque se lo estás diciendo. También depende de la educación que han recibido. O sea, si tú a la población la has educado en primaria y secundaria de tal modo, has forzado sus comportamientos a respetar el césped, bueno, pues si eso lo has logrado mediante educación, pues muy bien. Ahora, en cuanto empiezan a pisarlo, si no haces nada, el que lo pisa, cuando sale gratis, vuelve a pisar. Entonces, la ley sin la fuerza coercitiva no sirve de nada. Por eso esas naciones tienen aguas territoriales, 3 millas, porque es allá donde la ley la puedo proteger y defender con la fuerza de las armas. El mar a quien nadie impuso leyes es el tuyo, capitán pirata. Son las aguas internacionales. Es tu casa por la que te paseas sin poder salir de ella, como el capitán Nemo. No puedes salir de tu casa, no puedes viajar. No eres libre, sino esclavo. Bien, sigamos. Y no hay playa sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no sienta mi derecho y dé pecho a mi valor. Bien, lo mismo, han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies, y ahora, y no hay playa sea cualquiera, ni bandera de esplendor, o sea, todas las naciones que son poderosas en la tierra, sienten mi derecho. Pero es que el derecho no se siente, el derecho se ejerce, o sea, el derecho se formula, se defiende, y se ejerce y se castiga a los infractores. Ahora, un derecho sentido, fijaos, que yo tengo aquí por mío, o sea, la posesión basal territorial, aquí de las aguas, se tiene por, no es efectivamente suya. Y la organización de lo de dentro, o sea, la capa conjuntiva, es sentida, o sea, sienten mi derecho. El derecho que yo tengo sobre esto, las demás naciones sienten que lo tengo, pero no pueden decir, ni las naciones ni yo, pueden decir que este derecho yo he promulgado las leyes y que yo voy a ocuparme de defender su cumplimiento. Ese derecho efectivo no existe, es un derecho sentido. O sea, el mar se tiene por mío, yo siento que lo tengo, el derecho que yo tengo en el mar se siente que lo tengo, pero no lo tengo. ¿Y por qué no puede tener ni lo uno ni lo otro? Pues porque el capitán pirata se sustrae a lo político, niega el orden circular y se pliega sencillamente a una vida radial que él interpreta como libertad. Pero estos versos son capitales, estos versos son unas bombas de demolición contra el poema y la expresión más clara del papanatismo de este capitán pirata. Es un iluso, un imbécil, es un idiota en sentido etimológico. Lo cual no quita que su canción y el poema en general sean un combustible que siempre ha funcionado para exaltar a los lectores. Y no digo yo que esto esté mal, porque todos en algún momento pues también necesitamos poemas que aviven nuestro ánimo. Pues muy bien, Ahora, en las instituciones académicas no se va a sentir la literatura, en las instituciones académicas se va a pensar la literatura. Y este es un poema que, como he dicho antes, expresa el racionalismo literario objetivado por Espronceda aquí. Y este poema te exige a ti, lector, un racionalismo crítico que tiene que estar alimentado por una teoría del Estado, una teoría del viaje, una teoría holótica y una idea de libertad. Necesitas esto para enfrentarte a esto. Si esto no lo tienes, esto no lo pillas. Es así.
Es así. El racionalismo literario está dado a una escala superior a la tuya. Otra cosa es que tú estudies, te formes, sepas de estas materias y tengas un racionalismo crítico sobre estas cuestiones superior al de Espronceda, de tal forma que tú puedas explicar el poema de forma competente, mientras que el poema jamás podrá explicar las teorías y todos los elementos que tú has opuesto a su razón, a su débil razón, a esta razón tremendamente idealista que está aquí objetivada. Fijaos que esta es la lucha. En esto consiste leer. Venga, sigamos pues leyendo el poema. A la voz de barco viene, es de ver cómo vida y se previene a todo trapo escapar. Que yo soy el rey del mar y mi furia es de temer. Aquí tenemos un poco de todo, ¿eh? A ver, a la voz de barco viene es de ver cómo vida y se previene a todo trapo escapar. Esto ya lo he dicho. O sea, todo trapo es la velocidad por el miedo que infunde el bajel pirata. Con 10 cañones por banda, viento en popa, toda vela no corta al mar si lo vuela, y ahora a todo trapo escapar. Es decir, las velas henchidas de viento que lanzan a toda velocidad a los barcos, uno en el sentido que nadie, su rumbo, su voluntad, que nadie puede torcer, y el otro escapándose de una derrota inminente. Este es el temor que el barco infunde. Como mira y se previene a todo trapo escapar, que yo soy el rey del mar. Bien, yo aquí rey del mar, rey es capa conjuntiva, es la organización de lo de dentro, es capa conjuntiva, pero yo creo que aquí es más la expresión, o sea, pues yo soy el rey del mar, como podría decir, yo soy el rey del fútbol, o yo soy el rey de los chistes, o yo soy el rey del tal, como el mejor de. Entendido como el mejor de, no tendría el sentido político, no tendría el sentido conjuntivo, pero si nos plegamos a reinado, entonces sí que tendría ese poder circular y ese poder político. Yo aquí más bien creo que yo soy el rey, o sea, del mismo modo que yo tengo por mío, los demás sienten mi derecho, pues yo aquí soy el que manda. Yo creo que va aquí más por como una expresión de yo soy el que manda, aunque la apelación al rey nos pondría o nos vincula con lo político que queda despreciado completamente por el capitán pirata. No está hablando yo tanto de política, creo, que yo soy el rey del mar y mi furia es de temer. Bien, allá muevan feroz guerra ciegos reyes. Bueno, no lo dice él como un ánimo irenista. O sea, yo soy el pacífico y esos son fieros reyes. No. Tú eres como ellos, que mi furia es de temer. O sea, tú eres como aquellos reyes en cuanto a la ferocidad. Y aquí tenemos otra vez, es de temer. El barco, el conocido como el temido, ¿sí? Navega, velero mío, sin temor, y ahora no es tanto el temor del navío, ya nos vamos al yo, ese yo, he dicho antes que el capitán pirata se sustrae de lo distributivo, es mi barco, mi tesoro, es mi Dios, la libertad, mi ley, mi patria, mi, o sea, ya nos hemos ido de lo distributivo a lo atributivo. Y ahora dice, mi furia es de temer. Estamos ya hablando ahora de esa regia figura del capitán pirata, de ese hombre singular, de ese bravo capitán, etcétera, etcétera. Pero ya todas estas notas ya son de él mismo, no son de él y de sus hombres, o no son del barco. Ahora ya se concentran en esta figura desmesurada, hiperbólica, en ese bravucón completamente miope, ignorante de la circunstancia real que es su vida, en la que vive. Pero bueno, vamos a dejarlo. Y ahora viene un verso también muy importante en cuanto a estas cuestiones atributivas y distributivas. He dicho antes que me guardaba el principio del estribillo, que es mi barco, mi tesoro. Bien, me lo guardo para analizarlo con la estrofa que vamos a ver ahora. Fijaos. En las presas yo divido lo cogido por igual. Solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Vamos a ver. En las presas yo divido lo cogido por igual. Esto significa que yo asalto un barco y me llevo el oro. Vale. Y ahora en las presas yo divido lo cogido por igual. O sea que a todos mis hombres, vamos con la primera interpretación, a todos mis hombres les doy la misma parte proporcional del oro robado. Y a mis hombres y a mí. O sea, todos nos quedamos con lo mismo. Yo soy el capitán, pero no hay distinción en cuanto al oro que nos llevamos de los demás barcos. Por tanto, es un todo atributivo. Distributivo. Es de la totalidad de lo rapiñado, yo lo divido en todo partes iguales. La totalidad de lo rapiñado sería la caja y el oro que reparto son las cerillas. Pues cada uno se lleva una cerilla y todos se llevan la misma cerilla. O sea, del mismo tipo. Bien, esto sería distributivo. Pero ahora viene una cosa, en las presas yo divido lo cogido por igual. Solo quiero, por riqueza, la belleza sin rival. Pero entonces, ¿esto qué significa? A ver, puede significar dos cosas.
ahora se rompería lo distributivo. Sería, en las presas yo divido lo cogido por igual y se lo doy a mis hombres. Y ahora tendría que haber una adversativa. Pero yo solo quiero la belleza sin rival. O sea, que el oro se lo doy a mis hombres en la misma proporción a cada uno de ellos. El oro se lo doy a mis hombres en la misma proporción a cada uno de ellos. Pues tengo 10 piezas de oro, tengo 10 hombres. Les doy una pieza de oro a cada uno. Pero yo solo quiero por riqueza la belleza sin rival. O sea, yo quiero otra cosa. Esta sería la primera interpretación. Es que, claro, es muy difícil esto. En las presas yo divido lo cogido por igual. 2 puntos. Solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Claro, la otra opción es que no cogemos el oro. En las presas cogemos aquello que es bello. Lo que realmente tengan los otros barcos de belleza. Y si el oro no nos parece bello, lo despreciamos o lo despreciamos. Entonces, ¿qué? Yo qué sé, ¿qué hay? Pues no sé, telas, cuadros. Es una forma de entender esto. Entonces, si hay telas y cuadros, es que no sé a qué referirme más. Telas, cuadros, esculturas, yo qué sé, tallas, utensilios, herramientas. Es que no sé cuál es la belleza por igual. O sea, yo qué sé, el mascarón de proa es de un determinado modo. Es que no lo sé. Sería cualquier cosa de estas que no fuese oro, joyas ni nada de esto. O sea, si la belleza no es económica, sería solo eso. Entonces, aquello lo reparto a partes iguales entre todos. Pero solo quiero por riqueza la belleza sin rival. O sea, solo me llevaré de allí lo bello. Esto sería literalmente, ¿no? Pero me parece muy forzado. Yo creo que aquí está trabajando una adversativa. O sea, yo divido lo cogido por igual entre mis hombres. Ahora bien, pero yo solo quiero la belleza sin rival. ¿Y cuál es la belleza sin rival? Pues antes hemos... yo solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Solo quiero por riqueza, o sea, lo único que me hará rico que yo quiero es la belleza sin rival. Pero mis hombres igual les hace rico el oro. Por eso yo entiendo que lo que quiere decir el Capitán Pirata es esto, es la adversativa. A mis hombres les hará rico el oro, pero a mí me hará rico otra cosa. ¿Cuál cosa? La belleza sin rival. Vale. ¿Qué habíamos visto en el estribillo? Que es mi barco, mi tesoro. Que es mi Dios la libertad. Mi barco es mi tesoro. Luego, si mi barco es mi tesoro y yo solo quiero por riqueza la belleza... Si el barco es el tesoro y la riqueza es la belleza, mi barco es la riqueza. Luego mi barco es el tesoro. O sea, mi barco realmente es el tesoro. ¿Por qué? Porque mi barco es el tesoro porque es el que me da la belleza, que es la libertad. La belleza es la libertad. Entonces, si mi barco me da libertad, ¿sí? Solo quiero por riqueza la belleza sin rival, esa belleza es la libertad. Podría ser una explicación, aunque estoy cruzando los versos. Lo estoy haciendo yo esto no lo hace Espronceda. Entonces, puede no ser así. Ahora, esta estrofa es muy vaga en este sentido. En las presas yo divido lo cogido por igual. Hasta aquí está muy claro. Quiere decir que lo que tomamos lo repartimos a partes iguales. Todo distributivo. Muy bien, hasta aquí está muy claro. Pero hay 2 puntos. Solo quiero, por riqueza, la belleza sin rival. Pero solo quiero yo. Pero ¿qué quieren los hombres también? ¿Qué quieren los hombres? Los hombres quieren el oro. Yo entiendo que los hombres quieren el oro. Pero él no, él quiere otra cosa. Lo entiendo así. Como una adversativa. Aunque el pero no está. Hay 2 puntos. El 2 puntos niega la adversativa. Pero entonces... no se entiende muy bien esto. Sí se entendería si lo entendemos como una adversativa. Y entonces, ese que es mi barco, mi tesoro, si aquí dice que solo quiero por riqueza la belleza, el mayor tesoro es el barco, que es el que le procura libertad. Luego, ¿cuál es la mayor riqueza y la mayor belleza? El ser uno libre. Esta es la explicación que yo le doy a todo esto. Pero resulta que el Capitán Pirata no es libre, porque que su voluntad sea voluntad libre lo dice él, se lo cree él. Pero no hay voluntad libre cuando el hombre se rige únicamente por el autologismo, por su propia voluntad. Lo denunció ya en su tiempo Spinoza. No hay libertad cuando estás confinado al ámbito radial, cuando desprecias lo político, desprecias lo circular, cuando no puedes pisar tierra, cuando no puedes tener familia, cuando tus hombres no la pueden tener, cuando no se sabe nada de ti, de lo que puedas hacer con los demás. No puedes hacer nada, solo puedes viajar por las aguas internacionales, moverte por las aguas internacionales, desplazarte por tu casa, igual que el Capitán Nemo. No puedes pisar tierra. ¿Dónde está la libertad? Luego, la gran belleza, el gran tesoro, es un espejismo de la libertad. Esta es la miseria que desde el punto de vista de las ideas encierra este poema. Bien, hemos dicho antes lo que sucedía en la victoria. Ahora vamos a ver qué sucede en la derrota.
sentenciado estoy a muerte, yo me río. No me abandone la suerte. Y al mismo que me condena, colgaré de una antena, quizá en su propio navío. Esto ya lo he señalado antes. Sí, lo colgarás en una antena de su navío. Es decir, porque a este tío lo vas a tener que coger en el mar, lo vas a tener que apresar en el mar. Si no lo apresas en el mar, nada. No vas a poder guerrear con él. Tú no vas a la guerra, no puedes pisar tierra, no puedes atacarle en tierra, no lo puedes hacer. Entonces, a tu enemigo, a quien te sentencia, solo puedes reducirlo en el mar, en una guerra naval. En una acción naval. No guerra no, porque tú no guerreas. Eres un pillo, eres un criminal. Tú lo que haces es abordar, matar gente, llevarte el oro e ir tirando. No eres constructor de nada. Te sustraes, estás fuera de lo político. Por tanto, sentenciado estoy a muerte. Aquí está la sentencia de muerte. Pero despreciar la sentencia de muerte, despreciar la capa conjuntiva de las otras naciones, pero te olvidas de que ellos tienen una fuerza federativa, una fuerza de comercio, una fuerza diplomática, pueden aliarse con otras naciones, ir contigo y acabar contigo. Sin temor, dice una temeridad que es vicio y no es virtud. Pero bueno, yo me río. Ese reírse de las sentencias de los demás dice la temeridad, y dice la imprudencia, y dice el endiosamiento, la hibris, el exceso de petulancia, el exceso de insolencia del capitán pirata. Eso es, esa risa dice esto. No me abandone la suerte. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es la suerte la que te rige, o es tu destreza en el manejo de la embarcación y la fuerza de tus cañones? ¿En qué quedamos? O sea, fiar que tú te ríes de las sentencias y que vas a continuar vivo porque tienes suerte en la vida. Pues bien, este es el desvalimiento, esta es la poca consistencia de las ideas de este hombre. De este hombre que Espronceda le ha concedido la suerte hasta ahora. Esto es lo que Espronceda le ha concedido. Y al mismo que me condena, colgaré de una antena quizá en su propio navío. Quizá sí o quizá no. Vana esperanza es la que tenemos que depositar en la suerte. Es decir, en la superstición. Pensar que la suerte te va a arreglar la vida. Es dimitir, insisto, es una dimisión de toda acción política. Porque aquí no hay política. Esta es la gran carencia de este poema. Sigamos leyendo. Y en esta estrofa que viene ahora, lo que hace el capitán pirata es resolver la duda de qué pasaría si le falla la suerte. Y si caigo, ¿qué es la vida? Por perdida ya la di cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. Bien, el desprecio por la vida. Bueno, pues el desprecio por la vida dice también las pocas entendederas de este hombre. Despreciar la vida es lo único que tienes. Entonces, pues bien. Vamos a ver cuál es el sentido. Sentido es razón y dirección que él dice que le ha dado a su vida. Por perdida ya la di cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. Y esto es otra vez el papanatismo idealista de este hombre que desprecia la política. Es esto. ¿Por qué digo esto? Pues porque si la razón y la dirección, es decir, el sentido de tu vida, es emancipar a los esclavos, esto me parece perfecto, muy bien. Pero no lo puedes hacer sin tener en cuenta la realidad política. Es decir, estás actuando sobre la vida, sobre las vidas de tus hombres y de todos los esclavos que aparentemente emancipas. ¿Qué quiero decir con esto? El capitán pirata va con su bajel y ve a otro bajel y lo aborda y ve que hay unos que tienen a unos tipos esclavizados, amarrados con cadenas, bogando en los remos. Muy bien. Entonces mata a los supuestos opresores y les da el barco a estos individuos. Luego el esclavo ha roto el yugo del esclavo, como un bravo que es, ha sacudido, igual que bravo es el mar. Siempre el espíritu del capitán pirata y la mar embravecida. Bien, tú los liberas. Ahora estos esclavos les das el barco, ellos son los señores del barco. Y estos tíos se van. Pues les puede pasar dos cosas. Puede pasar algo que ocasionalmente ha sucedido en la historia, y es que esclavos libertos o esclavos que han roto las cadenas se han ido a determinadas islas y han creado unos asentamientos prepolíticos que luego con el correr del tiempo han podido consolidarse políticamente. Esto se ha dado en la historia. Pero también es muy fácil que se dé que cuando las naciones a las que pertenecían esos barcos que tú mataste a los tripulantes y liberaste a los esclavos, cuando las naciones den con los esclavos comandando, mandando, capitaneando esos barcos sin que ninguno de los compatriotas de esas naciones estén vivos, entenderán que los esclavos los han matado y que se han hecho con el barco, y entonces pues matarán eso. O sea, la suerte de los esclavos que tú liberas, la suerte de los esclavos que libera el capitán pirata, ¿cuál es?
nos situamos fuera del poema. Esto, por supuesto, no está en el poema. Ahora, el poema se para en una instancia bonita, en una instancia que nadie, bueno, que entiendo que nadie puede negar, que sea provechosa, que sea conveniente, que es muy humana, etcétera, que es romper el yugo de los esclavos. Pero es que el romper el yugo de los esclavos sin desarrollo político es condenarlos a una esclavitud peor. Esto nosotros lo hemos explicado en alguna ocasión, a propósito de la vida de Esopo. Janto, el filósofo, compra a Esopo y le dice, pero no te escapes. Y Esopo le dice, no, eso depende de ti. Y Janto, no, hombre, escaparte no depende de ti, que eres el esclavo. Y entonces Esopo le dice, no, porque si tú me tratas bien, me das cobijo y me das alimento, ¿quién quiere irse a un peor estado? ¿Quién quiere irse a un peor estado? Libertad es potencia de hacer. Libertad es potencia de hacer. Desde Spinoza lo sabemos así. Mantener el ser y la utilidad. O sea, mantenerte vivo y poder hacer cosas. Entonces, si yo en la casa del amo me puedo mantener vivo y hacer más cosas, soy más libre en casa del amo que fuera. Esto en el Quijote, Cervantes lo dice a propósito también de los esclavos y los militares viejos, que dándoles las cartas de libres, los hacen esclavos de la hambre. O sea, si a tus esclavos viejos y al viejo milite, al viejo soldado, los licencias o los manumites, es decir, los sacas de casa del amo y los sacas de la milicia, y estos tíos fuera de allí no tienen nada, dándoles la carta de libres, los hacen esclavos de la hambre. Entonces, mantener el ser, la vida y la utilidad de según qué esclavos viejos y según qué militares viejos, es mayor la potencia de hacer, es decir, es mayor tu libertad en la milicia, en la casa del amo, que fuera de ellas, donde te haces esclavos de la hambre, es decir, pierdes lo primero, que es el ser. Luego eras más libre, tu potencia de hacer era más libre allí que fuera. Y nosotros siempre ponemos también el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, que se metió a monja, entendiendo, dice, con todo lo que yo tenía contra ese estado, pero era todavía mucho más la reticencia que yo tenía al matrimonio. O sea, un matrimonio habría impedido a Sor Juana Inés de la Cruz dedicarse a la literatura, a leer y a escribir. Mientras que la vida de clausura, hechas las cosas, las obligaciones, cumplidas las obligaciones básicas de cada día, el resto del tiempo Sor Juana podía escribir y leer. ¿Dónde era más fuerte la potencia de hacer? Mantener el ser, estar vivo y tu utilidad. La utilidad para Sor Juana era leer y escribir. ¿Dónde era mayor su utilidad? ¿En la clausura monacal o con un marido y cargada de hijos? Pues en la clausura monacal. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque los esclavos emancipados por el capitán pirata, habrá que ver qué pasa de ellos, qué pasa con ellos. Es que si resulta que lo que pasa con ellos es que otros barcos interceptan este barco, no ven a nadie por allí, ven los esclavos que han tomado el control del barco, entenderán que han matado a los demás y acaben matando a estos tíos. Es decir, cuidado, porque ese romper yugos sin desarrollo político igual los condena a la hambre o igual los condena a la muerte. Luego hay que tener mucho cuidado porque la libertad es potencia de hacer, pero esa potencia de hacer el capitán pirata la desconoce, porque su potencia de hacer es solo pasearse por su casa. Luego no es un tío del que fiarte, este capitán pirata no es un tío del que fiarte, por tanto no nos podemos fiar de qué sucederá con los esclavos a los cuales él ha roto el yugo de la esclavitud. Sí, pero ¿a qué los has condenado? ¿Qué ha sido de ellos? ¿Qué es de tus hombres? ¿Pueden pisar tierra como el corsario de Lord Byron? ¿Pueden tener familia? ¿Pueden sus hijos? ¿A qué se van a dedicar sus hijos? ¿Cómo van a vivir? O sea, todo el mundo circular. No puedes fiarte porque aquí no tenemos nada a lo que asirnos, porque es un mundo que se niega. Cuando niegas lo circular, no emancipas a ningún esclavo. Aparentemente haces una acción, pero desconoces las consecuencias de ella. Puedes actuar de forma muy imprudente emancipando a estos esclavos. O sea, cuidado con este capitán y con lo que a él le gusta, porque todo esto nos remite otra vez a su condición de etimológicamente perfecto imbécil y perfecto idiota. Bien, dicho esto, vamos ahora a las estrofas finales de la canción. ¿Os acordáis que antes he dicho que el narrador del poema se contamina del tono que utiliza el capitán pirata? La luna en el mar riela y en la lona gime el viento y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Esto lo dice el narrador del poema. Pero el narrador del poema se ha puesto aquí estupendo. O sea, ¿a qué viene esta inflamación de los sentidos? Espronceda ha construido la voz del narrador las ha confundido con la voz del capitán pirata. ¿Qué es lo que va a hacer? El capitán pirata cierra todo el poema con lo que viene ahora. Fijaos. Son mi música mejor aquilones, el estrépito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar de los bramidos
y el rugir de mis cañones. Fijaos que ahora va a cerrar el poema invirtiendo el orden de la primera estrofa, pero no suya, sino la del narrador. El narrador decía con 10 cañones por banda y luego viento en popa a toda vela, lo circular y luego lo radial. Y ahora dice, todo es radial y al final es lo circular, los cañones están al final. Son mi música mejor aquilones, el estrépito y temblor de los cables sacudidos del negro mar de los bravidos, y el rugir de mis cañones, con 10 cañones por banda, el rugir de mis cañones. Viento en popa a toda vela, son mi música mejor, aquilones, etcétera, etcétera. El negro mar embravecido. O sea, otra vez, lo circular y lo radial, pero esos cañones, insisto, que remiten a eso, al rugir de los cañones, que también es como el rugir de la bravura del mar. O sea, esos sentimientos muy exaltados. Son mi música mejor, aquilones, el estrépito y temblor de los cables sacudidos del negro mar de los bramidos y el rugir de mis cañones. Toda esta exaltación, tanto de los cañones como de la mar, es la exaltación de su ferocidad, del temor que infunde en los demás. Es decir, siempre todo muy exaltado, muy inflamado de eso, de sensibilidad, de impresión, de viveza radical. Y del trueno al son violento, y del viento al rebramar, yo me duermo sosegado, arrullado por el mar. Es decir, todo esto, lejos de causar una inquietud o ese estado del mar, realmente es lo que a él le apacigua, es lo que a él le calma, es lo que él luego finalmente le deja allí arrullado, dormido, en esa paz que le procura naturaleza, riéndose de las sentencias de muerte, cantando alegre. Todo lo tiene aparentemente, vive libre aparentemente, y por lo que vemos aquí, duerme tranquilo, porque también ha dedicado su vida a romper el yugo del esclavo, y por tanto su vida tiene un sentido, una razón y una dirección de grandísima importancia y que le satisfacen plenamente. Eso, insisto, el mar embravecido, luego le cae o le procura ese arrullo que le permite al capitán dormir. Ese es el sueño de un idiota, es el sueño de un imbécil, según lo que hemos explicado aquí etimológicamente. Esto es el capitán pirata, un grandísimo iluso, un idealista contumaz, un hombre que desprecia lo circular, que desprecia lo político, que desprecia lo angular, que reduce todas estas instancias a lo radial, es decir, a la naturaleza, a los fenómenos de la naturaleza y a las pasiones del hombre. Acordaos que he dicho, el conflicto radial siempre es hombre-naturaleza, entendido como fenómenos atmosféricos, y aquí tenemos todos los de las tempestades, los vientos, etc., y luego también las pasiones humanas, y aquí tenemos la ferocidad de este capitán pirata, su alegría, su risa, es decir, siempre unos sentimientos exaltados. Esta exaltación de lo sensible, del espíritu, de las impresiones que este hombre tiene, en consonancia absoluta con este mar que no está en calma, sino que son olas que están alentadas por el viento, siempre en movimiento, no hay esa calma chicha. Confluyen estas dos descripciones en la figura del capitán pirata. Ya en la figura del capitán pirata, significada, desgajada, segregada del todo distributivo. Ese bajel pirata del principio, esos hombres, ese todo distributivo del capitán se ha ido separando, y al final es la exaltación del yo, como tenemos en el estribillo. Es mi barco, mi tesoro, mi Dios, mi ley, mi patria. Ahí está todo singularizado atributivamente en la figura del capitán, de este míope y de este hombre que desprecia el sentido político y circular de la vida. Esto es lo que tenemos en la canción del capitán pirata, una canción que por estos motivos es lógico y se entiende y se explica que guste, que se cante y que exalte los espíritus, pero nosotros contra esto reivindicamos que la academia no está para estos entretenimientos, nosotros estamos para pensar la literatura, y que el pensar la literatura, pensar el racionalismo desplegado por los autores en las obras literarias, lejos de enseñarnos ese racionalismo, lo que hace es exigirnos a nosotros un racionalismo superior, competente, lo suficientemente competente como para poder enfrentarnos de forma efectiva y competente al racionalismo literario que han desarrollado los autores literarios. Nosotros para esto necesitamos una teoría de los conflictos, una idea de libertad, una teoría del viaje,
espionaje, una teoría del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Que es lo que hemos tratado, hemos explicado en esta sesión. Ahora, antes de terminar, vamos a ver lo que os decía al principio muy brevemente, en 5 minutos, lo que os decía de Liberty Balance, el hombre que mató a Liberty Balance, una grandísima película de John Ford. Vamos a verla muy rápidamente. Vamos a ver solo una cuestión de esta película. Bueno, os voy a contar una cuestión del argumento, pero que es la más importante. Digo esto porque quien quiera ver primero la película, pues bueno, es el momento de dejar de ver este vídeo. La película es la siguiente. Tenemos a John Wayne, que es Tom Donovan, a James Stewart, que es Ransom Stoddard, y a Lee Marvin, que es el forajido Liberty Balance. John Wayne, Tom Donovan, John Wayne es un hombre muy diestro con las armas, que vive en una casa apartado. Bien, es el antiguo una figura, pero una figura que ya va perdiendo fuerza. Y luego tenemos también al abogado Ransom Stoddard, que es James Stewart. Ransom Stoddard es el abogado, que es la figura que va a eclipsar a John Wayne, es la figura que va a eclipsar a Tom Donovan. El abogado Ransom Stoddard llega al lejano oeste, y cuando llega al lejano oeste se las ve con el forajido, con el pistolero Lee Marvin, que es Liberty Balance. Y Liberty Balance le vence en la primera ocasión, y luego en todas las demás ocasiones lo ridiculiza. Pues le hace la zancadilla cuando Ransom Stoddard trabaja en la cantina del pueblo para poder vivir, etc. Y lo humilla, etc. Y la película corre así. Bien, al final, me ahorro porque vamos a una cuestión en concreto. Al final, Ransom Stoddard, el abogado, no puede vencer con la fuerza de la ley al pistolero, a la fuerza de la violencia. No lo puede vencer. Entonces dice, pues muy bien, pues voy a batirme en duelo de pistolas con él. Se compra una pistola, practica y es malísimo disparando, y lo vemos, todo el mundo lo ve. Vale. Al final, una noche, pues va a buscar a Liberty Balance porque ya está harto de las humillaciones de este hombre y del poder de este hombre. Se enfrentan en la calle y aparentemente Ransom Stoddard, el abogado inútil con las armas, dispara y mata a Liberty Balance. Bueno, en aquel momento, no obstante, John Ford hace que abre o nos encuadra hacia otro lado, y vemos que John Wayne, Tom Donovan, retira el rifle. O sea, el que ha matado a Liberty Balance es Tom Donovan. ¿Qué sucede? Sucede que, bueno, pasa el tiempo, Tom Donovan muere después de muchos años, y muere en la indigencia, no tiene nada, pobre como una rata, sin ningún reconocimiento. Nadie sabe que él fue el hombre que mató a Liberty Balance, nada de nada. Pero el abogado Ransom Stoddard, que ahora ya es, con el paso del tiempo, ha devenido el senador Ransom Stoddard, y se ha quedado con la mujer. Hay un triángulo también de amores. Bien, al final ella opta por Ransom Stoddard y no por Tom Donovan, por John Wayne. O sea, John Wayne pierde incluso en el amor. Bien, este hombre vuelve. Cuando este hombre vuelve, ahora es presidente, había sido abogado, ahora es senador, y se prevé que vaya a ser vicepresidente de los Estados Unidos. O sea, la carrera de este hombre ha sido impresionante. Pero entonces vuelve al pueblo para el entierro de Tom Donovan, él y la que es entonces su mujer. Y entonces, bueno, se dan cuenta de que este hombre ha muerto sin ningún reconocimiento, muy pobre, etc. Y aquello les sabe mal. Entonces viene un periodista, y el periodista habla con el senador Ransom Stoddard y dice, ¿usted conocía a Tom Donovan? Sí. ¿Y de qué lo conocía? ¿Cuál es su historia? Dice, bueno, yo te puedo contar la historia. La película, de hecho, empieza aquí, empieza así, empieza en el entierro. Y entonces, cuando Ransom Stoddard explica la historia, es un flashback. Entonces se va a cuando él llegó al lejano oeste, qué pasó, y entonces explica todo lo que pasó con Liberty Balance. O sea, es una ida para atrás, o sea, un regreso, al inicio de su llegada al lejano oeste y hasta el momento actual en que se encuentran. Bien, el periodista no sabe nada de Tom Donovan. Dice que en el periódico no hay nada sobre Tom Donovan. No hay ninguna noticia. Es decir, en definitiva, no hay ninguna noticia sobre el hecho de que fue la violencia, fue la escopeta, la pericia de Tom Donovan quien mató, quien pacificó el territorio. Y sobre ese territorio pacificado, se construyó el derecho y la política. De ahí que el abogado pase a senador y vaya a ser ahora vicepresidente. Todo esto se construye sobre la bala de Tom Donovan, que mató a Liberty Balance. Expresión, metáfora de la fuerza de la violencia. Un territorio pacificado, primero, la capa basal pacificada, y entonces el desarrollo de instituciones. Y abogado, senador, vicepresidente, dice la construcción de instituciones. Pero entonces el periodista, al acabar, advierte que, pues entonces el hombre que mató a Liberty Balance es Tom Donovan. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Y dice lo siguiente el periodista.
No haré uso de... Os leo dos pasajes de la película. No haré uso de esta historia, dice el periodista. Y dice, esto es el oeste, y cuando los hechos se convierten en leyenda, no está bien imprimirlos. Cuando los hechos, o sea, atribuir a Ransom Stoddard la muerte de Liberty Balance, cuando los hechos se convierten en leyenda, porque esto es leyenda, no es la historia es que fue Tom Doniphan quien lo mató, conviene no tocarlos, porque el fundamento de las naciones también son las leyendas, y porque es mucho más ejemplar decir esto estaba en violencia, y vino la ley, y la fuerza de la ley aplacó la razón de la ley, aplacó el territorio y permitió el desarrollo de instituciones. Esta es una lección ejemplar de la historia. Mucho más ejemplar que decir, nosotros fuimos más fuertes, matamos a los violentos menos fuertes, los arrasamos, pacificamos el territorio, y sobre esa fuerza de la violencia, el fin de la guerra es la paz. Esto es lo que dice Aristóteles. Sobre esa base construimos unas instituciones a partir de una nación pacificada por el uso de la fuerza. Esto no es tan ejemplar como lo otro. Ahora bien, aquí la integridad de John Ford y realmente digamos, el sentido de cómo funciona la teoría del Estado, cómo se desarrolla el Estado y la diferencia entre el pirata y el emperador, la diferencia entre el pirata y el emperador, aquí John Ford la sabe y la expresa muy bien. Una cosa es lo que el periódico dirá, una cosa es lo que la historia dirá. De hecho, al final, el maquinista, creo que es el maquinista del tren, le dice, lo hacemos todo muy a gusto por el hombre que mató a Liberty Balance. Esta es la última frase. Le dice el maquinista, ¿a quién? Al senador Ransom Stoddard. Haremos todo muy a gusto por el hombre que mató a Liberty Balance. Es decir, se va a quedar en leyenda y se va a seguir negando que en la base, el fundamento del desarrollo político es la victoria militar. Esto es lo que se va a seguir negando. John Ford denuncia que esto es así. Denuncia que esto es así. Llama, no obstante, la atención que sean muchos los críticos, son algunos, vamos a decir, porque otros muchos lo ven, que se niegan a ver lo que es evidente en esta película. Si hay gente que ve esta película y dice, fíjate, el derecho vence a la violencia. No, el derecho vence a la violencia. El derecho vence a una violencia que ya no existe porque está pacificada. O sea, el derecho no vence a ninguna violencia. Entonces, el derecho se desarrolla en un estado pacificado. Y luego ese derecho va a precisar de una fuerza coactiva. Porque si no, tampoco esas leyes, el prohibido pisar el césped sin coacción no se cumple. Por eso las aguas territoriales son 3 millas, porque son tuyo aquello que puedes defender con las balas de los cañones que llegan a las 3 millas. Por eso el Capitán Pirata tiene unos límites también muy claros en cuanto a las aguas territoriales y las aguas internacionales. Bien, no quiero alargarme, porque no es el objeto de la clase, del estudio o del examen de este poema de Espronceda. Lo que quería hacer con esta película es sencillamente demostrar que John Ford está muy bien lo que hace. Es muy interesante que John Ford atienda al paso primero. Es la pacificación del territorio. Esto es muy importante. Y aquí, esto explica las estructuras políticas. Pacificación del territorio, de los límites, de los confines territoriales, aguas territoriales, espacio aéreo, subsuelo, recursos. Esto no se puede violentar. Esto tiene que estar pacificado. Y sobre esa pacificación, entonces, el desarrollo de instituciones. Y ahí está Ransom Stoddard. Ahí está Ransom Stoddard. Pero primero fue Tom Doniphan. Venciendo a Liberty Balance. Y entonces sí, lo otro. Ahora, la película nos muestra cómo la nación desprecia, se ignora y no reconoce nada a Tom Doniphan, al que pacificó ese territorio. Y todo se lo concede al que desarrolló la ley sobre esa victoria, las armas de Tom Doniphan. Y esa es una crítica muy certera de John Ford. Nuestro Capitán Pirata a por uvas, o sea, no se entera de nada de todo esto. Nuestro Capitán Pirata desprecia, todo esto lo desprecia. De ahí el idealismo contumaz, la miopía de este poema. Bien, ahora sí, lo dejamos aquí y nada, nos vemos en la siguiente clase.